Muchas gracias a todos por estar. Jordi ha hecho un esfuerzo enorme porque, bueno, enorme no porque no ha venido volando, pero ha venido en un avión. Yo le tengo un afecto enorme por admiración. Creo que me lo corresponde. Aquí está. La verdad es que de esfuerzo no ha sido ninguno. Me gusta estar aquí con mi amigo Pedro para presentar su espectáculo. Yo he venido simplemente porque te quiero y ya está. No hay más motivo que ese. ¿Te parece poco que sea recíproco? Y nada, no sé, yo primero me gustaría saber que nos contases de qué va esta vuelta al Teatro Fígaro. Bueno, en este teatro, hace 4 décadas, que es lo que pone ahí, hace 4 décadas, momento como este, debuté en Madrid. Llevaba 6 o 7 años trabajando en Barcelona, pero mi debut en Madrid fue entonces. Época de la transición, amenaza de bomba todos los días en este teatro y en casi todos los teatros de Madrid. Y me recuerdo a mí mismo saliendo al escenario día sí, día no, con 4 o 5 filas y diciéndole a la gente, señores, tenemos amenaza de bomba, el que quiera que se quede. 4 o 5 filas había no solamente en este teatro, había 4 o 5 filas en casi todos los teatros de Madrid. Pero cuando dices 4 o 5 filas es que no se llenaba el teatro. No se llenaba casi ningún teatro en Madrid. Es la época en la que José Luis Coll, el de Tipi Coll, un tío fantástico, inventó una frase que era: quedemos en un lugar discreto, que no nos vea nadie, dice, en un teatro. Entonces, cada día salíamos al escenario en esas condiciones. Antes de explicar el espectáculo y lo que queráis, porque mantendremos una charla con Jordi y luego preguntaréis de vosotros los que queráis, ¿no? En este teatro, que por eso hago la conmemoración aquí con un espectáculo distinto a lo que he hecho siempre, pasé la primera y única función de censura que he pasado en la vida. Que no podéis imaginaros lo que era pasar una función de censura. En Barcelona nos librábamos de esto. Yo presentaba unos papeles al Ministerio de Información y Turismo, unos papeles en los que decía de qué iba el espectáculo, hacía un texto, pero luego en el escenario no decía nada de los papeles, me lo inventaba todo. Sin embargo, aquí me obligaron a hacer la función de censura. Entonces fue una noche, la noche anterior al debut, la noche anterior a la llegada del micrófono y... gracias. Pues la noche anterior a debutar me avisa el propietario del teatro entonces que tienes que hacer la función de censura. Imaginaos que yo había presentado un texto en Barcelona del que no decía ni una palabra igual en el propio teatro de Barcelona, yo me inventaba todo. Era un tiempo en que al fondo de los teatros y de las salas de fiestas había una luz, una bombilla roja que te avisaba de que había entrado el censor. Y cuando veías la bombilla roja, sabías que tenías que atenerte al texto que habías presentado. Bueno, pues yo llego a Madrid, 2 años después de hacer el espectáculo en Madrid, decía lo de siempre, improvisando absolutamente, no me acordaba de nada. Y me obligan a pasar la función de censura. Yo no me acuerdo ni de una palabra. Y ahí, en las filas del pasillo, se sentaron 2 señores vestidos de negro, con un sombrero negro, con un flexo, con unos atriles, y el texto que yo había registrado hacía 2 años. No sabía qué cojones decir. Estaba al lado de él mi manager, uno que me robó luego dinero, que esto lo cuento en el espectáculo, pero no viene al caso ahora mismo. Resumen, ¿sabéis qué función tuve que hacer para que me dejaran salir? Tuve que salir al escenario, trabajaba conmigo una actriz que se llamaba Yolanda Ríos. Salí con el texto que había registrado en Barcelona y lo leí, pero lo leí simulando las voces que no eran verdad. Donde parodiaba a Franco, puse voz de andaluz. Donde parodiaba no sé qué, puse habla de gangoso. Claro, los señores censores le preguntaban a mi manager, pero esto no tiene ninguna gracia, ¿no se lo sabe? Entonces, no, sí se lo sabe, pero lo hace por seguridad. Resumen, hice una mierda de función que duró 1 hora y media, yo chorreando la gota gorda, haciendo el ridículo, y al día siguiente, una vez se fueron los censores, hice el espectáculo normal. ¿Y el público de aquel día? No había público. Ah, solo estaba yo pensaba que venía de sorpresa. Cuento esto. Sí, claro, estás hablando de una época que, joder, para muchos de nosotros yo no había nacido. Tú eras espermatozoide, claro. Efectivamente. No, pero es bueno saberlo, porque la función se hacía para 2 señores. Se sentaban los 2 señores ahí y tú hacías la función entera para ellos. Y decían, esto sí, esto no. Era la época de, esa falda es demasiado corta, ojo con ese pecho, ojo. Entonces, haces la función para ellos.
Al día siguiente ya me olvidé, etcétera, etcétera. Estamos hablando del año después de la muerte de Franco, estamos hablando del año de la muerte de los laboralistas, estamos hablando del año del secuestro de Oriol y Villaescusa, de Carrillo con peluca, etcétera, etcétera, etcétera. En ese contexto pasé la primera noche en este teatro. Oye, a ti ahora cuando se hace ese juicio a veces muy duro de lo que fue la transición, en cuanto a que hay mucha gente de mi generación, incluso yo creo que alguna vez lo he podido decir, de, bueno, la transición fue no fue tan modélica como nos han vendido. ¿Tú qué piensas? Es probable, pero esto me parece mucho peor. Es probable. Yo he invitado el día del estreno a unas cuantas personas y políticos solamente he invitado a Adolfo Suárez Hijo. Tengo muy buen recuerdo. Entiendo que en aquel momento yo no sabía nada de política, hoy tampoco sé, sencillamente soy un tipo raro, libre, estrafalario. Todo el mundo empujaba por salir de un agujero. En cuanto esto se solidificó, hemos entrado en este terreno que vivimos ahora. Ahora no hay bombas, evidentemente, pero hay torpezas explosivas. Y estamos en un momento peligroso, que es otro peligro distinto al de antes, porque antes se salía de una mala situación en búsqueda de una buena, y ahora se ha establecido una mala que parece permanente. Cuando hablas de torpezas explosivas, ¿puede ser más explícito? Sí, hablo de la gestión de todos los problemas que hay. Yo creo que a este país no le caben más problemas por metro cuadrado. Es la razón por la que yo me desvinculo de la actualidad y hago un espectáculo ahora que acaricia, que no oculta nada, donde convierto el patio de butacas como si fuera el salón de vuestra casa, donde bajo el tono, donde cuento anécdotas de mi vida verdaderas, reveladoras, también con Felipe González, con El Rey, con Dalí, en fin, con medio mundo. Cuento anécdotas, el espectáculo es muy divertido. Pero yo me aparto de la actualidad porque creo, supongo que estaremos en desacuerdo, que es lo propio, yo creo que la actualidad es un secuestro de tu vida. Por la mañana hay 7 noticias y te comes todo el día 7 conversaciones que son las mismas. Y yo ya he decidido que ya he pagado un precio suficiente por hablar de la actualidad y quiero ser el artista que soy sin perjudicarme tanto como me he perjudicado. No desde el punto de vista crematístico, sino porque hay que sanearse por dentro. Es que yo creo que la actualidad es cancerígena. ¿Qué precio te ha hecho pagar la actualidad o hablar de la actualidad? Bueno, seguramente no es el hablar de la actualidad, sino sencillamente los errores que he cometido al hablar en realidad. Pues yo, como bien sabes, y tú eres una persona libérrima, creo que como yo, con los problemas que deberás tener en este momento en tus trabajos, que son buenos, muchos y múltiples, al poder nunca le gusta que alguien hable libremente. Alguien que no es manipulable, el poder no lo quiere. Un independiente es el último cadáver que se recoge en un campo de batalla. El poder siempre pacta y ayuda a los que son convenientes, y siempre he pensado que los ambiciosos son aquellos que más le convienen al poder, porque si te asustan con que te van a quitar una finca o un chalet, que hoy está de moda la palabra chalet, si te asustan con que te van a quitar un chalet, te han ganado. En cuanto tú no eres ambicioso, eres menos manipulable. Y yo siempre he sostenido, quiero dar respuestas cortas, que los ambiciosos son personas inseguras. El que teniendo 100.000 millones quiere 200.000 es que no está seguro de sí mismo. En el espectáculo cuento una anécdota mía cenando con Mario Conde. ¿Y te quedas ahí? No, hostia, es un spoiler de puta madre. Bueno, un spoiler no, un next coming, perdón. Es que ahora con tanta terminología de esta me pierdo yo también. Mientras hablamos, por si queréis algunos, mira, te voy a enseñar, poco antes de debutar en Madrid, porque esto sí que es historia de España, en fin, no sé lo que es España ni lo que es historia. Aquí tengo un recorte, estos álbumes me los hacía mi padre, que en paz descanse. Y todo empezó con esto que os voy a pasar por ahí, al que quiere mirarlo. Aquí pone, fiesta en el Club Siglo XXI, asistieron el presidente del gobierno y 7 ministros. El experiodista Pedro Ruiz hizo una sátira de la política y del país que dividió las opiniones. Pero esto es... Pueblo, 12 de marzo de 1974. Estaba vivo todavía Franco. Sí, señor, estaba vivo Franco. Pero tú ya hacías espectáculos, claro, en aquella época. Lo hacía en Barcelona. ¿Hacías en Barcelona? Donde había más libertad que aquí. Y te piden que vengas a Madrid a hahacerlo. Exacto. Y te piden que vengas al Club Siglo XXI. Sí. Pero tú sabes dónde vas cuando te piden que vayas al Club Siglo XXI. Yo creí que era un club de alterne. No, estoy hablando en serio, ¿eh? Es que desde Barcelona se sabía. Estoy hablando en serio. Vienen de Madrid a verme actuar en Barcelona. Carlos Arias Navarro promulga que va a haber una apertura que se llama... ¿Pero Carlos Arias Navarro está entre el público? Ahí lo tienes en la foto. Pero Carlos Arias Navarro, el de Español. Carlos Arias Navarro. Españoles, Franco ha muerto. ¿Este estuvo de público contigo? Coño, y además se quedó sentado. ¿Cómo que se quedó sentado? Que otros se levantaron y se fueron. ¿En medio del show tuyo en el siglo XXI? ¿Cómo? Vamos a ver.
Yo hacía un espectáculo en Barcelona donde parodiaba a todo el mundo. Hacía una cosa que era una escalada a la maja desnuda de Goya, estando la duquesa de Alba allí delante, y yo hacía de Pérez de Tudela, y pasaba por los muslos y decía, y entonces subí el muslacén, llegué al Titicaca, pasé el Misipipí, el Orinoco, y la duquesa de Alba en primera fila. Todo esto pasaba en la España del 74. Me dieron a actuar en Barcelona, les pareció que traerme aquí legitimaba el asunto. Se armó la de Dios es Cristo. Yo no recuerdo una cosa igual en mi vida. En cuanto hice un cardenal, que había un problema entonces con un obispo que se llamaba Añoveros, y dije, vestido de cura, debajo de un púlpito, diciendo, quousque tantem Añoveros abutere patientia nostra, se levantaron los del Opus Dei, 600 personas, Hotel Eurobuilding, 600 personas. Se levantaron los del Opus Dei, ¡fuera! ¡Esto no tiene ninguna gracia! ¡Que se vaya! ¿Quién ha traído esto? ¡Fuera! Entonces se levantaron los de Falange y dijeron, ¡fuera vosotros! ¡Que siempre sois los mismos! ¡Fuera, fuera! Se dieron las luces, ruido de botellas, vasos caídos, gente levantándose, espectáculo parado durante un cuarto de hora, o 2 cuartos de hora. Y yo, bueno, había habido antes un desfile de Nina Ricci y me habían hecho el camerino. Y yo llevaba 5 o 6 técnicos contra la pared, no podía escaparme. Entonces, cuando continuó el espectáculo, Carlos Arias Navarro se quedó sentado y al día siguiente salieron 30.000 crónicas de este asunto, investigaron mi vida, me quisieron quitar el pasaporte, no ocurrió, y este fue mi bautismo. Fue 3 años más tarde cuando debuté aquí. Joder, tío, era... Sí, ¿no? Noche, ¿no? En el siglo XXI. Pero ¿sabes qué pasa? Que después de que pasara todo esto, me subí a la habitación del Hotel Eurobuilding, que era donde era, y me entró un llanto enorme, porque claro, si tienes un fracaso delante del público, tú más o menos reaccionas. Si hay un público que no está bien contigo o tú no estás bien ese día, pues más o menos es un público, digamos, natural. Pero aquel era un público especial, o sea, estaban todos los embajadores, los ministros, la hija de Franco, bla, 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 bla. De modo que llegué a la habitación y inventó un atraque de llanto enorme. Tú venías sobre todo a hacer periodismo deportivo. No, ya venía del show. ¿Ya venías del show? Sí, ya había dejado el periodismo deportivo. Había hecho ya, hacía mucho que lo habías dejado. No, había 5 años. Ya había hecho, por ejemplo, en Barcelona, en el Teatro Victoria, un espectáculo con Mari Sampere justo el año que muere Franco, ¿no? Entonces yo ya venía de eso. Bueno, pues me dio una llantina extraordinaria y luego me eché a reír como un loco. ¿Sabes por qué? Porque me digo, joder, y ahora mi manager tiene que ir a cobrar. ¿Y cobraste? Cobré 125.000 pelas. Hostia, nene, pues en el año 74, 125.000 pelas. Sí, ahora hay redacciones donde no se pagan, ¿eh? Pero la sudé, ¿eh? Bueno, sí, esos son 700 euros actuales, ¿no? 725 euros. Por eso te digo que hay redacciones donde es. no se pagan ese sueldo. Pero encanecí, ¿eh? Encaneciste ese día ya. Sí, encanecí. Y aquí en este teatro, que es donde nos has convocado y donde dices que hace 40 años bueno, tenías esas amenazas, en este teatro, ¿qué hacías en aquel momento, hace 40 años? Pues hacía un espectáculo que se llamaba Historias de un ruiseñor, con parodias de todos, de todo, con modistos gays que entonces estaban mal vistos, con guardias de tráfico, con políticos. En fin, era un espectáculo francamente divertido. En Barcelona había funcionado muy bien, pero el ambiente aquí pues quedó totalmente cortado. Y funcionó muy bien. Lo que pasa es que teníamos 4 o 5 filas y cuando ya empecé a llenarse me acabó el contrato y entraron aquí a trabajar Zori y Santos a hacer una obra llamada Los Frescos. Si alguien quiere ver ese recorte lo podéis pasar, ¿eh? Sí. Son álbumes de mi padre. Espera. Sigue, pregunta. Haz una pregunta corta. No, si por casualidad alguien que vino a ver a Pedro Ruiz, que vino a ver el pequeño Ruiseñor hace 40 años... El pequeño Ruiseñor era Joselito, ¿eh? Pero es que yo he hecho ahí una fusión del Ruiseñor y el pequeño Ruiseñor. Si alguien viene 40 años después a ver lo que vas a estrenar en breve aquí en este teatro, ¿qué diferencias va a encontrar? Pues me va a encontrar más hecho, más joven, más distante, más incrédulo, más tierno, igual de divertido, muy divertido, y más cercano, porque yo creo que he cometido muchos errores en la vida, uno de ellos, hacer espectáculos demasiado estridentes. Yo he chillado mucho, pero por timidez. Esto tú lo sabes, lo hemos hablado alguna vez. Yo soy un tío muy tímido, no lo parezco, pero realmente soy un tío muy tímido. Entonces he salido al escenario siempre como vociferando y con una aparente seguridad que no era más que miedo. Ahora he perdido ese miedo, bajo el tono
y queda mejor, el público sale más acariciado. Entonces, como digo, cuento un montón de anécdotas pues, con gentes como Felipe González, Sara Montiel, Carlos Cano, Rafael, Zidane, Stoichkov, Rocío Jurado, Emilio de Hacienda, Borrell, muchos fracasos míos, Dalí, el coste de anunciar preservativos, cómo se compró, pagó y quién pagó el caballo que le regalé a Estefanía, Serrat, Cecilia, Carlos Cano, Camilo José Cela, una semana muy erótica que pasé en Sevilla, Carot y Pujol, Mario Conde, Bertín Osborne, Fernán Gómez, Los Reyes, todo eso lo voy contando entre canción y cositas divertidas, y el público, que esta es la novedad, puede preguntar lo que quiera en los últimos 15 minutos y luego hago un cierre. Dices que has perdido ese histrionismo que a veces habían caracterizado tus espectáculos, ese chillar. No sé si de alguna manera a nivel teatral también se ve un poco la evolución que vimos a nivel televisivo de Pedro Ruiz, entre el Pedro de como Pedro por su casa y el Pedro Ruiz que vimos luego en La Noche Abierta. No sé si va por ahí. Bueno, tienes razón. La Noche Abierta es un programa que yo hago forzado, porque estoy cuidando a mi madre, como mucha gente sabe, y entonces eso me da poco trabajo. Pero si regreso a la televisión, que volveré, yo volveré a la televisión, aunque sea Telepizza, que Telepizza es la única televisión donde se sabe dónde va la pasta, volveré. Por cierto, dije ayer en una rueda de prensa en Lucio, y reitero aquí, que estoy deseando que la UCO vaya un día a Radio Televisión Española. Creo que saldrían cifras y nombres muy jugosos. Lo espero hace mucho tiempo y espero que ocurra. Pero si vuelvo a la televisión, cosa que haré, usaré más ese tono, el que haces tú. Perdona, ¿puedo preguntarte yo a ti? Claro, hombre, Sí. si yo he venido para eso. Yo siempre le digo a Jordi que él es celic, porque se mete en un ambiente, entonces se adapta al ambiente, hace como que no va a hacer nada. Va, por ejemplo, a un convento de monjas, ¿vale? Entonces se pone con las monjitas allí, y hay pajaritos, y les dice a las monjitas: ¿qué bien se está aquí, verdad, Sor Inmaculada? Ay, sí, qué paz, ¿verdad? Sí, qué paz. Y ya la quinta pregunta le dice: pero lo de follar se echa de menos, ¿no? O sea, una vez se ha metido en el asunto... Nunca haría esa pregunta. No, bueno, Nunca haría pero esa lo dirías pregunta. de otro modo, pero echa usted de menos algo carnal, dirías otra cosa. Se va con el sheriff de Texas, ¿no? Y entonces está con el sheriff de Texas y le dice: qué honor, ¿no?, defender aquí la patria. Y el otro: yes, very good, because the weapons here, because the people who is coming for the border, done loyal. Muy bien, eso es un tío cojonudo. Y entonces le hace otra pregunta cojonuda. Y al tercero dice: ya, pero cuando se dispara y salpica la sangre es un poco jodido, ¿no? O sea, él es celic, se mete en el ambiente, se queda ahí. Es más cosas, pero una de las que hace bien es esta. Cuando tú ahora ves que, y hablamos mucho y lo hablamos en los medios y en las tertulias, que en España está habiendo una regresión en cuanto a libertad de expresión, ¿tú qué opinas? Estoy completamente convencido de que es así. He sostenido mucho tiempo, recuerdo que se me ocurrió esta frase en una charla que di en la Universidad de Salamanca y me preguntaron por cosas. Yo siempre digo que Franco no ha muerto, que estalló en 100.000 pedazos y son estos, que están repartidos por diferentes sitios. Y entonces en la charla que di en Salamanca un catedrático se levantó y me dijo, dice: entonces, Pedro, ¿tú cómo definirías la democracia? Y se me ocurrió en ese momento. Digo, pues para mí la democracia es la dictadura del dinero. Y eso sigo pensando hoy y cada día más. La democracia es la dictadura del dinero. Hay gente buena, hay gente que se juega la vida, hay gente que quiere decir la verdad. Jordi es uno de ellos, sé que le viene de familia, pero en general el dinero es el que manda en todo esto. Y esto está tan solidificado en su podredumbre que creo que estamos asistiendo a un fin de ciclo. Y después de este ciclo pues montarán otra parodia. ¿La pregunta era exactamente? No, si había una regresión a la libertad de Sí, expresión. hay una gran regresión. Primero, porque los que mandan son personas que están al servicio del interés, de lo rentable, de la cuenta de resultados, etcétera, etcétera. Porque hay una autocensura y un miedo y una cagalera de los directivos de los medios de comunicación extraordinaria. Porque el teatro es libre, evidentemente, ahora mismo el teatro es libre. ¿Por qué? Porque en el teatro, aunque llenes, supongamos, un año, te ven 80.000 personas, pero 80.000 personas no cambian la opinión de nadie. Eso mismo hecho en la televisión es mucho más peligroso. Fijaos que el único autor, y si me equivoco, rectificadme, que hay hoy en día en la televisión es Jordi. No es verdad. No, yo voy a este camino vamos a zanjarlo ya. O sea, uno de los pocos. Uno de los pocos. No he venido para esto. No, bueno, muy bien. Pues, pero tú has estado haciendo televisión cuando aquí en este país solo había 2 canales y tú aparecías en uno de ellos. Había más libertad.
Había más libertad. Había más libertad. Aquí la gran época de la libertad y de cierta Pero tú en transparencia. aquella época podías hacer desde Televisión Española una crítica abierta en aquel momento creo que gobernaba el PSOE. Sí, Podías en la primera legislatura del PSOE, sí. Y lo hiciste y bien. Bueno, lo hice porque me dejaron y no tuve nunca ningún problema, salvo que una vez Felipe González adelantó las elecciones y entonces tres cuartas partes de lo preproducido no me sirvieron porque en elecciones, como sabes bien, la Junta Electoral te prohíbe que des cosas de política. Pero ese es el periodo más libre. Y luego el periodo más libre de la televisión pública que yo recuerdo, no trabajé nada porque no lo pedí, porque yo era un amigo enorme de Pilar Miró. Íbamos al cine juntos muchas veces. Yo asistí a la primera proyección que hizo Pilar Miró del Crimen de Cuenca, cuando estaba prohibida. Nos juntó a 40 o 50 amigos y yo era uno de ellos. A partir de Pilar Miró, la cosa ha derivado en un negocio donde las productoras habituales, es decir, las sospechosas habituales, producen para la televisión pública de cualquier punto del Estado. No sé muy bien de qué productoras hablas, pero... Bueno, pero a lo mejor los que están ahí sí saben. Seguramente. Cuando ves cómo funciona actualmente Televisión Española, no sé si hace mucho que no ves un telediario, no sé si has seguido la campaña de protesta que han hecho muchos profesionales de Televisión Española. ¿En qué punto crees que está la cadena pública a nivel estatal que pagamos entre todos? Pues lo voy a definir muy rápido. Yo creo que Televisión Española es una mezcla de Kafka y Al Capone. Punto final. Fin de la cita. Conozco a la gente, a Javier Fortes, por ejemplo, que es uno de los que encabeza esa parte de la protesta. En las televisiones públicas hay llamadas permanentes de lo que se va a hacer y de lo que no se va a hacer, y cuando he dicho lo de la UCO lo decía en serio. Hay grandes profesionales de los que trabajan en los estudios, de los pocos estudios que están en funcionamiento, pero eso es Kafka y Al Capone. Hace poco estuve a punto de reaparecer y uno de los directivos, cuyo nombre no diré por discreción en este momento, me preguntó, dice, llevo aquí X tiempo y aún no le he encontrado el ADN a esta casa. ¿Tú lo conoces? Digo, sí, el miedo y la corrupción. ¿Qué ha sido para ti el éxito? Durante un tiempo, cuando era más estúpido y más vanidoso, pues el éxito ese que se conoce por fuera. Hoy en día el éxito que considero es la dignidad. Creo que la dignidad es el único éxito que vale y que dura y que creo que tú practicas a pesar de tu juventud. Lo demás es una tempestad. Tú sabes perfectamente que cuando tu programa no funcione, o tu película no funcione, o mi teatro no funcione, somos un Kleenex al que se tira. Pero tú lo petaste mucho. Y lo petaré. Y lo petaré. En aquel momento... esa vocación que tienes del y lo petaré, porque yo desde que te conozco siempre me dices eso de yo no, si yo verás que la voy a... No, pero lo petaré por dentro, ¿eh? Ah, no sé, igual por fuera también. Pero también. bueno, yo creo que hablábamos ahora más por fuera. Sí. ¿De dónde te viene ese impulso para decir, es que yo quiero volverlo a petar? De mi madre. De que yo me quitaré de en medio cuando decida yo, no cuando decidan los otros. ¿Y tú no has decidido quitarte No, en medio? en absoluto. ¿Por qué? Porque no le he dado permiso a nadie para meterme miedo ni para coartar mi vida. Porque todos los que mandan, con todo mi respeto humano para todos ellos, en mi vida no pintan absolutamente nada. Les pueden dar por ahí. Pero tú has tenido enfrentamientos fuertes con personas que mandaban mucho en este país. Yo recuerdo, por ejemplo, que tú publicaste unos cassettes donde recopilaste todos los insultos que te hacían llegar al contestador automático después de que se filtrase tu número privado. Porque previamente tú habías filtrado el número privado de Josep Borrell en televisión. Josep Borrell, cuando Borrell era el secretario de Estado de Hacienda. En un momento que tú tuviste pues algún tipo de persecución, inspección, llámale como... Venganza por defender a Lola Flores. O sea, Lola Flores le hace una investigación también por el tema Hacienda. No, no te corto, implemento. Lola Flores me llama el año antes, cuando a ella la pillan en falta, y me llama 2 veces a mi casa y me dice que se quiere suicidar. Estaba mi madre delante. La habían pillado en falta, evidentemente.
Según mis noticias, había una agencia americana detrás que dijo, para que todo el mundo pague Hacienda tenéis que coger a un personaje muy popular y que ese personaje muy popular diga tonterías al día siguiente y con eso asustaremos a la gente. Lo hicieron con Lola. Lola me llamó a casa 2 veces y me dijo que se quería suicidar. Sería el momento que tuvo. Y yo al día siguiente empecé a decir en mis espectáculos y en un festival que hacíamos justamente en el Teatro Monumental que si Felipe González tenía tanto valor, lo que hacía con Lola Flores que lo hiciera con Botín. No ocurrió. Y al año siguiente fingieron que a mí me pillaban en lo mismo. Era todo mentira. Mi caso se archivó. Hace poco, firmando en Sant Jordi, en Barcelona, me encontré con 2 señoras de unos 70 años que me dijeron: somos las funcionarias de Hacienda a las que nos obligaron a cambiar todos los datos contra usted para ir contra usted. El día que quiera lo contamos en la televisión. Y les dije: no, muchas gracias, porque sé que esto irá así. Y en medio de eso, que esta sí que es una anécdota que os voy a contar, de las que cuento aquí, pues el señor Josep Borrell, con el que ahora me llevo bien, lo cual habla bien de él y creo que hasta de mí. Yo hoy me llevo bien con él. Me llevo bien porque, bueno, cada uno hacemos un papel. Pero cuando se meten contigo, tú no vas a meterte con el Ministerio de Hacienda, que es un edificio. Yo tuve que elegir también a un personaje. No iba a decir, el Ministerio de Hacienda, no, son unos árboles y un cemento, no hay nada. Entonces elegí a Borrell porque estaba allí. Bien. Yo me fui de vacaciones un momento de ese instante en que estaban las portadas del país y de todos los sitios diciendo que era un defraudador de Hacienda, etcétera, etcétera, todo falso, todo falso, todo falso. Y me fui de vacaciones 3 días con una novia que tenía muy guapa, cuyo nombre no diré. En el espectáculo hablo mucho de novias, pero no doy nombres, nunca. Y entonces le preguntan a Borrell: señor Borrell, ¿cómo se toman los presuntos defraudadores de Hacienda sus notificaciones? Y él, que estaba enfadado conmigo, dice: de vacaciones en la Costa del Sol. Y dije, sí. Ah, dijo sobre ti. Sí, dijo sobre mí. Y dijo, pues te vas a enterar. Y el lunes volví aquí a Madrid y hice lo siguiente. Esto está documentado y en el espectáculo se ve. Compré un ramo de flores blanco, me fui al Ministerio de Hacienda, di una rueda de prensa en el hall del Ministerio de Hacienda, en las escaleras. Le mandé un tarjetón con las flores blancas que decía: señor Borrell, le ruego que cuando hable de mis vacaciones lo haga con más respeto. No olvide que yo pago una parte de sus vacaciones y usted no paga nada de las mías. Entonces me di la vuelta y entré. Y al entrar vino la Guardia Civil. Y yo pensé, cagada, hasta aquí hemos llegado. Y uno de los guardias civiles se quitó el tricornio y me dijo: Pedro, ¿me firmas aquí para mi hijo, por favor? Bueno. ¿En el tricornio? En el tricornio, dentro del tricornio. Dentro del tricornio. Le firmé para su hijo. Entonces llegué al empleado que estaba esperando en el mostrador y me dice: hola Pedro. Dice: ¿qué quieres? Digo: le traigo esto al señor Borrell. Dice: ¿se lo quieres entregar tú mismo? Digo: no. Digo: no me gusta molestar a mis empleados cuando trabajan. Bueno, comprenderé. Luego esto se pasó. ¿Cuándo vino lo del teléfono? ¿Cuándo haces lo del teléfono? Lo del teléfono fue en el programa de Mercedes Milá, Dilluns, que hacía en TV3. Esa televisión tan libre, y es libre, yo pude dar el teléfono. Entonces, Mercedes, yo siempre le brindaba, digo: te voy a hacer un final de programa del que va a hablar todo el mundo. Y un día me quitaba la camisa, que me acuerdo de un día me quité la camisa y estaba con Fernando Rey, y me dijo Fernando Rey, que en paz descanse: no voy nunca más a un programa de televisión contigo. No se puede ir a la televisión ni con perros, ni con niños, ni con Pedro Ruiz. Porque, bueno, y entonces allí, pues al final del programa, era justo el día que se había archivado la causa mía de Hacienda, que no había lugar para que siguiera adelante, y al final yo saqué un folio con un número, digo: y ahora que hemos hablado tanto rato de esto, yo estaba trabajando en el Teatro Coliseum en Barcelona, tomen nota de este número. Y entonces lo leí 3 veces y me dice: ¿qué teléfono es ese? Digo: es el de la casa del señor Borrell. Como yo llevo 4 años explicando esto, ahora el resto que lo explique él. Al día siguiente... Un poco feo eso también, Pedro? Sí, pero lo de ellos conmigo fue peor. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿tú hoy lo volverías a hacer, algo así? Seguramente sí. ¿Sí? Sí, seguramente sí. Al día siguiente, el Partido Socialista dio mi teléfono por Radio Nacional de España todo el día. Claro, se repartieron 40.000 postales con mi teléfono y el teléfono de mi casa no dejó de sonar durante 2 o 3 meses, 20 horas diarias, diciendo cosas. Él tiene una grabación de esto y lo podéis encontrar en mi página web. Lo editó, había unos cassettes de estos lo convertí en un disco, pero gasolinera. en este momento nos estamos follando a tu madre, cabrón, te vamos a matar. Esto era lo mínimo que se decía todo el día durante 20 horas, lo cual daña por dentro. Pero a mí lo que me fascina es que alguien que recibe ese tipo de ataque lo convierta casi en algo en positivo, ¿no? Que lo convierta en propio espectáculo. Bueno, hay más coña, que cuando saco ese disco a la venta que se llama El Contestador de Pedro Ruiz, me llaman los de las Juventudes Socialistas. El Contestador es todos los mensajes con todos los insultos. Con todos. Tú te pones la cinta y oyes a veces una música de fondo y encima
los mensajes y los insultos. Sí, pero además mi voz no juzga a nadie, sencillamente hago como Rodríguez de la Fuente. Las alimañas dicen estas cosas, las serpientes dicen esto, etcétera, etcétera. Y entonces cuando saco el disco a la venta, recibo una llamada de las Juventudes Socialistas de Barcelona diciendo: Pedro, que no lo hemos encontrado, ¿nos podrías enviar unos? Bueno, quiero decir que todo es bastante relativo, ¿eh? A mí me sorprende de eso, de que tú mantienes, soy muy tímido, soy muy inseguro, por eso a veces he gritado en los teatros para quitarme ese miedo. Hostia, hacer eso no denota ninguna inseguridad ni ningún miedo. Porque no le temo a la muerte, Jordi. Entonces esto es pasajero y evidentemente tienes problemas. Y porque vengo de la madre que vengo, que ya te he hablado de ella. Ese tipo de respuestas, claro, no te puedes ir a otra pregunta. Claro, le preguntas esto y te dice, no, es que no le temo a la muerte. Y dices, joder, macho, pues vale. No, es que no le temo a la muerte. Y recuerdo siempre, y lo he citado más de una vez, ¿no?, una conversación de mi madre con un alcalde de la época franquista que la estaba riñendo. Y mi madre, yo tenía 12 años, mi madre le dijo, mire usted, yo soy libre porque lo decido yo, no porque me lo permita usted. Entonces yo vengo de esa cepa. Yo no le he dado permiso a nadie para que me asuste. Claro que me pueden hacer daño, y a cualquiera de vosotros también. Yo no soy más valiente ni menos valiente, pero es que no me sale de los cojones del alma, porque el alma tiene cojones, que nadie mande en mi vida. Yo no le he dado permiso. ¿Y eso qué precio te ha hecho pagar? Mucho. Mucho, pues porque no pertenezco a un grupo, porque por muchas razones no pertenezco a... O sea, no tengo un respaldo, pero es igual, estoy contento, no me quejo, es estupendo. Hago un espectáculo muy amable, muy divertido, no tengo rencor dentro, en el tubo de respirar no tengo colesterol, este espectáculo es casi una reconciliación con todo lo que he hecho, luego vendrán otros y estoy muy contento de haberlo hecho. ¿Te sigues tirando cada día a la piscina de tu casa desde el trampolín? Esta mañana lo he hecho a las 8 menos cuarto para estar aquí en punto. ¿Templadita el agua bien? Buena. Ahora, en mayo, el agua es fantástica. Casi se te escalfan los huevos. Él tiene tendencia a tirarse al agua desde sitios insospechados. Ah, es verdad. Sí. Hace un par o tres de veranos coincidimos en un pueblecito de la Costa Brava. Subí yo a verte. Y comimos allí, la mar de bien, todo fantástico. Pero hubo un momento que le dije, hostia, Pedro, vamos a ir a un acantilado. Un acantilado, imaginaos, iba con mi hijo que entonces tenía 8 años. Y hay una roca desde la que te puedes tirar, pero nada, es para que se suba el niño y se tire desde allí, en palillos, sin ningún tipo de riesgo. Vale, vamos para allá. Y vamos para allá, y cuando Pedro está en lo alto de la roca, ya mi hijo y yo ya nos habíamos tirado, veo que hace el ademán de, digo, hostia, se va a tirar de cabeza. Digo, esto no da para eso. Digo, Pedro, no te tires de cabeza. No, tranquilo. Pedro, que no te tires de cabeza, que esto es peligroso. Y efectivamente, él con esa alma con 2 cojones, has dicho, pues se tiró de cabeza y se pegó una rascada. Suerte que se tiró y hizo enseguida el planeo. El planeo por dentro del agua. Pero claro, hay rocas en la Costa Brava, por eso se llama Costa Brava. Pues arrancó una roca con la rodilla, se la llevó por delante y la roca se llevó su rodilla también por delante. O sea, salió del agua con chorreando la sangre, rodilla en carne viva, chorreando sangre. Claro, yo vi aquello y digo, hostia, Pedro, vámonos aquí al ambulatorio, te curen y tal. No, tranquilo. El tío con una dignidad... Pasó todo el día, el rato que estuvimos en la playa, luego el restaurante, cojeando, que parecía Mariano. O sea, una cosa... Aguantó todo el día, que yo pensé, y cada día le pregunto, siempre te pregunto por tu rodilla cómo está, porque yo creo que desde aquel día la perdiste, aunque tú sigues sin reconocer. Eres un poco exagerado, pero está muy bien. La verdad es que siempre que hablamos de esto, me dice que hay que bautizar la roca con el nombre de la rompedora de mi rodilla. Bueno, está bautizada como Roca Pedro Ruiz. Exactamente. Yo siempre que sigo yendo con mi hijo allí, le digo, vamos a la Roca Pedro Ruiz. Sería peor que fuera Roca Junyent, entonces habría otro rollo por ahí distinto. Sí. Oye, muchas gracias por escucharnos. Es una manera muy elegante de cortarnos. Nos habíamos enrollado aquí de mala manera. Están aquí los compañeros esperando. ¿Quién quiere preguntar? También quiero, si lo puedes pasar. Mira, aquí tenéis. Estos son pequeños detalles de miles de anécdotas que tengo en mi vida. Esta es una carta de Clinton agradeciéndome un saxofón que le envié. Y entonces le envié un saxofón. A Felipe González le envié un jamón. A Aznar le envié una brújula para que se orientara. Y a Clinton un saxofón, y esa es la carta de agradecimiento, donde el embajador me envió un vídeo muy divertido que decía: señor Pedro Ruiz, le agradezco mucho ese magnífico saxofón, y ahora que noto lo que pesa el saxofón, no sabe lo que me alegra que mi presidente no toque el piano. Tenía que enviárselo a la Casa Blanca, claro. Dime.
Buenos días. Muchas gracias. ¿Tu nombre es? Ana Belén, muchas gracias. Esto no se decide, no sé por qué razón. Jordi ha dicho antes, claro, si te contestan no le tengo miedo a la muerte, pero es que yo siempre he pensado que nuestro paso por la vida es muy efímero, muy efímero. Entonces, claro que tengo miedos como todo el mundo, yo no soy Superman, se me ven en la estatura directamente, ¿no? Pero es que decidí que no quiero vivir en playback. Yo no quiero estar pendiente de lo que deciden unos señores a los que no conozco. No quiero mandar, no quiero hacer daño a nadie, pero no quiero de ninguna de las maneras estar constreñido. Si me preguntas, por ejemplo, no me has preguntado, pero voy a añadir yo, por Cataluña, pues yo no... En este momento de Cataluña solamente diría dos cosas. Quiero ver en dos butacas de este teatro, sentados juntos, al señor Rajoy y al señor Torra. Y que vengan y se diviertan juntos. Y que paguen. Que yo les pago el sueldo y Jordi también. Que además creo que los dos son actores manifiestamente mejorables. Yo en el tema de Cataluña quiero ser puente y quiero llevarme bien con la gente de a pie y quiero llevarme bien con la gente con la que me he llevado bien toda la vida. Y no quiero que me manipulen o me usen unos u otros. Esto da problemas, Jordi lo sabe. Pero quiero regresar a la placidez de mi infancia. La chatarra que han montado, que a mi modo de ver se resume en dos palabras: en Madrid, inacción; en Barcelona, exageración; y debajo de las dos palabras, enorme corrupción. Por lo tanto, yo no quiero que nadie me dicte la vida. Me equivocaré mucho, pero mis errores me pertenecerán. Y eso no solamente es libertad de expresión, es libertad de acción. Pago mi precio, pero prefiero un fracaso propio que un éxito prestado. Por ahí va la cosa. A ti. Sí, claro. Pero escúchame, antes de que la digas, sé lo que vas a decirme. Esto es un error, porque y ahora me lo confirman, esto es un error que alguien publicó en Internet, porque yo no me refería al vino, me refería al cine. Sí, y ahora vas a decir, el vino es maravilloso porque durante 2 horas los problemas los tienen otros. Bueno, pues esto es que alguien tradujo mal un pensamiento mío de un libro, pues me han jodido para toda la vida. Pues cuando vayas, cámbialo, porque yo lo que dije en mis libros, yo tengo 16 libros publicados y en uno de mis libros hay un pensamiento que dice: el cine, al que yo voy cada día, el cine es maravilloso. Durante 2 horas los problemas los tienen otros. Sin embargo, alguien lo malentendió y publicó en Internet el vino. Bueno, igual que no hemos conseguido desmentir Jordi y yo, que no nos enfadamos el día que él me preguntó por la cocaína que me tomaba en el escenario, que eso es una cosa que pactamos, nos divertimos mucho rodándola, en algún momento él me tomó en serio, ¿no? Yo en algún momento de la conversación dije, joder, macho, ¿este tío se ha metido en el papel o realmente se ha metido cocaína hasta O se ha metido un papel. Sí, fue una época en la que Salvados era de otra manera, era un programa que tendía más al humor y queríamos hacer uno de los experimentos que hacíamos. Jugábamos mucho con el hacer creer cosas que no eran. Eso que a veces también hacemos. Como si fuera un telediario. En los medios de comunicación. Y una de las cosas que empezamos un día el programa con una entrevista a Pedro, una entrevista que está totalmente pactada, y en un momento dado yo le preguntaba por su adicción a la cocaína y él desmontaba la entrevista y decía: estoy harto que me preguntes por esto. Entonces se largaba y claro, la entrevista quedó cortada ahí y nosotros seguimos con el programa, con otros temas, y no desvelamos que aquello era un montaje hasta el final del programa. Bueno, pues desde el minuto que salió eso hasta el final del programa, hubo mucha gente, no solo que se lo creyó, sino que se lo sigue creyendo. Y de hecho creo que tú recibiste llamadas de teléfono aquel día de algún amigo común de cómo se atreve con lo amigo tuyo que es, va y te pregunta por esto. Como la gente no se queda al final del programa, bueno, yo me paso la vida desmintiendo 2 cosas. Una esta, que ahora ya está, porque ese vídeo tiene 600 y pico mil visitas. Y otra es lo de la oreja de Van Gogh, que dicen que los eché un día de la noche abierta por vascos, ¿no? Por etarras, por algo así.
Es que no ocurrió, no vinieron nunca al programa. Entonces ya al cabo de meses de desmentir esta historia, vinieron un día a demostrar que era mentira. Pues lo sigo desmintiendo porque de vez en cuando el bulo, el fake, empieza a funcionar y está otra vez en la red. O sea, las fake news no son de ahora. No, son el telediario de hoy a mediodía. Gracias por tu pregunta, querida. Yo no sé si a veces temo más a las fake news Que a las verdaderas. o a las mentiras oficiales. Yo creo que ya nadie se cree una versión oficial. Por eso hay que ser transgresor y en este momento de concordia. ¿Más preguntas? También os mando, por si queréis curiosear, que esto no lo has visto tú. Esto es lo último que escribió Gila en vida. Esto está escrito en su lecho de muerte. Yo estuve 2 años, no diré cuidándole, pero muy cerca de él. Su hija, Malena, trabajó conmigo en el teatro. Y en su cama de muerte, el día antes de morirse, me escribió esto, que os lo pasaré solamente para que veáis lo último que escribió en vida. Yo entré en la habitación y estaba una enfermera en ese momento. Gila era un tipo muy deportista como yo. Se tiraba del trampolín, hacía buceo, hacía esquí, jugaba fútbol. Y estaba una enfermera moviéndole los deditos del pie, pero de un modo muy suave. Y entro en la habitación y le digo, ¿qué hay, Miguel? ¿Cómo vas? Y me dice, pues ya ves, haciendo deporte. Pásalo si quieres por ahí, por favor. Si alguien lo quiere ver, luego me lo devolvéis, por favor, porque son cosas que no... Tengo cientos de cosas de estas. El espectáculo va de estos asuntos, todos agradables, con canciones y con mucho buen rollo. Os agradezco mucho vuestra presencia. Si alguien quiere preguntar más o alguna cosa particular o personal, vamos a estar aquí del día 30 de este mes hasta el último día del mes de junio. Yo la semana que viene trabajo en Valencia. La semana pasada lo hice en Santander. Vino a verme el señor Revilla. Acabé el espectáculo dando un salto mortal, que lo hago, pero sin roca. Y luego cené con él. Llevó las anchoas propias al restaurante. Y entonces me dice, me cago en la mar, Pedro, si es que haces un espectáculo que me ha dejado absolutamente parado. Y dice, pero cuando has hecho el mortal, me has deprimido. Con lo que yo soy. Con lo que yo soy. Y esto ocurrió el viernes pasado en Santander, en el Teatro Casic. ¿Qué días vais a estar? Aquí vamos a estar de miércoles a domingos, desde la semana del 30 hasta el último día de junio. Muy bien. Oye, si queréis cualquier cosa, estamos a vuestra disposición para hacer las últimas fotos o cosas o tomas centrales, desnudos, haciendo el pino. Bueno, yo con vuestro permiso me volveré para Barcelona, que me están esperando los del equipo. Pero de verdad que le agradezco mucho a gracias. Jordi. Ha venido de Barcelona especialmente para esto. Pero bueno, que Barcelona está más cerca de lo que algunos se piensan ahora, ¿eh? A ver si que está en el mismo sitio. Te debo 1, 2, 3. Y además mañana presenta una cosa que me gustaría a mí estar allí, que Ojalá. es un homenaje al señor Iniesta, al que le das un abrazo si te dejan y hay tiempo. Claro que sí. Jordi, muchísimas gracias. A ti, A todos Pedro. vosotros también. Mucha Muchas suerte. gracias. A vosotros. Gracias. Chao. El teléfono de Montoro es 069.